Ok, entonces en esta parte, chicos y chicas, vamos a ver el último teorema, como les dije, sobre la relación entre el máximo común divisor y el mínimo común divisor. Y vamos a hacer algunos ejercicios que les había dejado para ver si llegamos exactamente a lo mismo. Ok, entonces chicos y chicas, vamos a ver este teorema. Es muy lindo ese teorema. Ya me siento como chinchilla, que todo lo ve lindo. Bueno, gracias a Dios. Entonces, ese teorema lo que nos dice es que n, si yo tengo que n se escribe como la productoria, es decir, como la multiplicación de números primos, es decir, esto que está aquí es el teorema fundamental de la aritmética, eso es lo que nos permitía decir ese teorema, y muy importante, es la representación canónica de un entero n, y d es un entero positivo. Entonces el teorema lo que nos dice es que si D divide a N, esto ocurre si, solo si D se puede escribir como esta productoria, desde igual 1 hasta acá, de los P sub I hasta D sub I, con la condición de que los D sub I son más pequeñitos o iguales que los N sub I, para todo I que vive desde 1 hasta acá. Entonces, este teorema es muy interesante y es muy bonito porque nos permite entender de que si yo tengo una condición con esa productoria, esas desigualdades, quiere decir que esa productoria divide a n. Entonces, antes de ejecutarlo, veamos un ejemplo para que ustedes más o menos me entiendan. Por ejemplo, chiquillos, yo voy a suponer que tengo que n, voy a escribir como n como a 20. Entonces, ¿qué quiero que vean? 20, lo que me está diciendo el símbolo de productoria, es que puede ver como 5 por 4 o 5 como 2 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, observen que las potencias de 5 son el 1 y la potencia del 2 es el 2. Entonces, ¿se acuerdan cuando buscamos los divisores de 60? Los divisores de 60 eran jugar con las variaciones de todos los exponentes posibles para los números que habíamos expuesto. Devolvámonos un toquecito. Habíamos visto que cuando buscamos los divisores de 60, vean que los divisores de 60 o 60 se descomponían como 2 a la 2, 3 a la 1 y 5 a la 1. Bueno, vean que aquí todos los divisores que ustedes me ayudaron a encontrar, todos los divisores que ustedes me ayudaron a encontrar, tienen las características o tienen la característica de que los divisores de 60 son menores o iguales que 60. Pero más allá de esto, en este ejemplito, vean que, por ejemplo, 12 es un divisor de 60, pero 12 se puede ver como 2 a la 2 por 3 a la 1 por 5 a la 0. Y si le prestan atención, los exponentes que tienen el 2, el 3 y el 1 son menores o iguales, que los exponentes que tienen el 60. Entonces, por ejemplo, vean que el 60 tiene un 2, vean que el 60 aquí en el 3 tiene un 1, y vean que en el 1 tiene un 5. Entonces, observen que para los exponentes se cumplen esas desigualdades. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, vean el 15. El 15 se puede descomponer como 2 a la 0, 3 a la 1 y 5 a la 1. Observen que el 15 es un divisor de 60, pero más allá, vean los exponentes. Los exponentes del 2, el 3 y el 1, yo los voy a escribir acá, el 0, el 1 y el 1, cumplen con la condición de que son, primero que todo, más grandes que 0, pero a la vez estos son más pequeñitos que los exponentes que tienen 60. El 2, el 1 y el 1. Recuérdense que esos son los exponentes de 60. Exponentes de 60. ¿Ok? Entonces, con solo que yo vea que los exponentes de la factorización prima de un número son menores o iguales que los exponentes de la factorización prima del número que me dan, yo puedo ya garantizar que este es un divisor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a hacerle una pregunta para ver si me entendieron. Ok, chiquillos, yo tengo 2 a la 3 por 5 a la 4 por 7 a la 8. Ese es un número n. Esteban,
Si yo te doy el número D formado por 2 a la 4, 5 a la 3 y 7 a la 5, ¿será que D divide a N? Esteban, Eh, ¿qué opinas? creo que no, no, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo creo que Eh, sí. sí, no sé. Fíjense en los exponentes. Vea que tiene el 7 y el 7. El 8 es más grande que el 5. Sí, Sí. Vea el 5 y el 5. Vea el exponente. El 4 es más grande que el 3. ajá, Sí. Y vea los exponentes. El 3 es más grande que el 4. no, No. Entonces, con solo que haya uno donde el exponente sea más grande que el valor de n, entonces no lo divide. ok. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Cómo puedo modificar esto para que sí sea cierto? Borre ese 4 y cámbielo por 3. Y ahora nuestra carita que era triste, ahora se vuelve feliz. Ahí sí se cumple la condición. Más o menos. Veamos otro ejemplo. Voy a preguntarle a Paola. Paola, ¿qué pasa si yo tengo 2 a la 5, 3 a la 8 y 7 a la 10? Y este es mi número n. ¿Y qué pasa, Paola? Si yo escribo este número como 2 por 3 por 7 a la 4. ¿D divide a n? Sí, Sí, ¿por qué? porque los exponentes de n son mayores que los de d. Excelente, muy bien, Paola, excelente, muy bien. Vea que aquí tenemos 5, 8 y 10. Aquí tenemos 1, 1 y 4. 1 es más pequeñito que 5, 1 es más pequeñito que 8 y 4 es más pequeñito que 10. Entonces, ¿D divide a n? Sí, porque los exponentes son más pequeños que el del número original que me dieron. ¿Sí van entendiendo, chiquillos? Sí. Muy bien, veamos uno más. Voy a preguntarle a Carla. Carla, ¿estás por ahí? ¿O no tienes audio? Sí, Sí, muy bien, sí. Carla. ¿Qué pasa si yo te doy 2 por 7 por 4 por 8 y este es mi n? Bueno, 8 no, ¿verdad? Ni 4 ni 8 porque no son primos. Tienen que ser primos. Entonces te doy 2 por 7 por 29 por 17 a la 3. Y te doy que d es igual a, ay, perdón, y te pongo que d es igual a 7 por 29. N o d divide a n. Sí, Sí, ¿por qué? porque, bueno, se puede tener un 2 a la 0 Ajá, excelente. y el 17 a la 0 y ya todos los Excelente. exponentes serían menores. Ay, muy bien, Carla, estoy llorando aquí, vea. Muy bien, excelente, Carla, eso es. Chicos, entonces ven con esos ejemplos con los que les pregunto a cada uno. Lo que quiero que vean es que D divide a N, sí, solo sí, en la factorización prima, es decir, la factorización canónica o la disposición canónica del otro número, los exponentes son menores o iguales. Si hay un exponente que ya es mayor, como me dijo antes, ¿quién fue Esteban? Bueno, que Esteban se equivocó, pero obviamente que es parte de lo que estamos viendo, pues no se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean qué interesante. Con solo que los exponentes sean menores, ya lo divide. Muy bien. Con este previo, ya nos podemos ir al teorema y en el teorema volvemos a lo que tenemos. Lo que nos dice el teorema es que yo tengo un número que está factorizado usando el teorema fundamental de la aritmética. Entonces el teorema me dice que si yo tengo D y yo quiero decir que D divide a N, esto ocurre sí, solo sí. Los exponentes, ojo, los exponentes son menores o iguales que los exponentes de la factorización prima. Entonces, es un sí, solo sí. Entonces, como es un sí, solo sí, pues tenemos que probar dos implicaciones, una para un lado y otra para el otro, oiga la redundancia. Entonces, lo primero que vamos a probar es que en efecto, si yo tengo n y d está escrito de esta manera, entonces se puede hacer la factorización prima y es divisible, es decir, d divide a n. ¿Ok? Solo fijándonos en los exponentes. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, recuerden que vamos a suponer que d
se puede escribir como la productoria desde igual 1 hasta acá de P sub I elevado a la D sub I, con la condición de que los exponentes de D sub I son mayores que 0, pero son más pequeños que los exponentes N sub I. Vean que N sub I es acá, es la descomposición prima de N. Muy bien, vamos a suponer eso. Entonces, estamos haciendo la implicación para este lado, para que ustedes me sigan. Es decir, estamos suponiendo que existe la productoria y vamos a probar que D divide a N. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, partimos del hecho de que ya sabemos quién es N. Es la productoria desde igual 1 hasta acá de P sub I elevado a la N sub I. El truco o la idea ahora es que vamos a restar y a sumar un 0. Es decir, restamos D sub I y sumamos D sub I. Pero aquí sabemos que por propiedades de potencias, esto se descompone como P sub I a la N sub I menos D sub I multiplicado por P sub I a la D sub I. Y como es una productoria, en las propiedades de productoria yo puedo separar eso en productorias iguales. Es decir, la productoria, vamos a ponerlo por acá, la productoria desde igual 1 hasta acá de A sub I por B sub I, en realidad se puede separar como la productoria desde igual 1 hasta acá de A sub I por la productoria desde igual 1 hasta A de B sub I. Esa es una propiedad que tienen las productorias. Si lo quieren ver más claro, véanlo acá. La productoria de arriba dice AB1, A2B2, A3B3, puntos suspensivos, hasta A sub K, B sub K. Pero esto es lo mismo que agrupar todas las letras A, y separarlo con toda la multiplicación de las letras B, B sub 1, B sub 2, hasta B sub K. Claro, pero esto es productoria de los A sub I y la otra es productoria de los B sub I. Bueno, eso es más o menos para justificarlo. Entonces, volviendo a este punto, yo puedo usar la propiedad de potencias y puedo separar conservando las bases y separando los exponentes. Entonces, como les dije antes, por la observación que hicimos antes, yo puedo ver que eso se separa en dos productorias. Una que tiene los P sub I, DNI menos D sub I, y la otra la que tiene los D sub I. Ah, pero esta productoria, recuerden que era la hipótesis, nuestra hipótesis en el teorema, en el otro sentido. Recuerden que esto era el D, entonces yo puedo cambiar esto por la letra D. Y esto que está aquí, esta otra parte, no importa. La puedo llamar C. Al final es un producto de enteros. Entonces, ¿qué estoy viendo, chiquillos? Que el N se puede ver como C por D. Y si esto sucede, lo único que significa es que, por lo tanto, D divide a N. Y listo. Técnicamente, hemos probado el sentido donde si yo tengo que D es una productoria, en efecto, D divide a N. No sé si hay dudas hasta ahí, chiquillos, en todo eso que les rayé. No hay dudas. Bueno, vamos con el otro sentido. El otro sentido es esto, ese es el renglón que está allá arriba. Dice, recíprocamente, supongamos que D divide a N. Si D divide a N, por definición, existe un entero C positivo. En este caso, donde N es igual a C por D. ¿Y qué es lo que hacemos? Escribimos C y D como las productorias que teníamos antes. Ay, perdón. No es coronavirus. Muy bien, entonces, listo, chiquillos. Técnicamente la otra parte es muy fácil porque solamente lo que hacemos es escoger C y D como las productorias anteriores. Es decir, como estas dos productorias para poder reconstruir N. Y listo. No hay nada que hacer. La parte como más engorrosa era esta. Entonces, bueno, una de las cosas que nos falta es la unicidad. Entonces, la unicidad, porque la anterior era la existencia, es sobre la representación canónica de N. Y lo que quiere decir es que nos garantiza que los primos que aparecen en la factorización de C y D son los mismos que aparecen en la de N. Entonces, lo que quiero que vean ustedes, chiquillos, es que cuando tengo D y yo tengo C y aquí tengo N, entonces lo que importa a nivel de unicidad es que
como los primos que se utilizan son distintos, la única posibilidad es que sean estos mismos primos. O sea, si hubiera otro valor, si hubiera otra factorización prima, lo que tiene que suceder es que tienen que ser iguales dichos primos, salvo el orden en que aparezcan, pero fuera de eso van a ser iguales. Muy importante, estos de SUIs tienen que ser mayores que 0. Los SUI son mayores que 0 y va a suceder que los N SUI son los de SUI, que bueno, son los exponentes de los divisores, más los C SUI, para llegar a la forma mencionada. Entonces, ya con esto, chiquillos, ya ustedes lo que pueden garantizar con el teorema es que la divisibilidad es posible si puedo estudiar los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. Le voy a poner no sé, para ver, Brandon, yo puedo afirmar que el 15 divide al 20. ¿Brandon? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué el 15 no divide al 20? Llámale, ¿cómo lo harías usualmente? ¿Por qué sabes que el 15 no divide al 20? ¿Qué se te ocurre, Brandon? Es que... porque no da un entero. Porque no da un entero. Muy bien. Ok, ese es el razonamiento que seguimos con todo con la base que tenemos. Ahora hagámoslo con este teorema. ¿Cuál es la factorización prima de 20, Brandon? 2. 2. 2 a la... Ujú. 2 a la 5. No, a la 4. 2 a la 4, no, porque 2 a la 4 es 16. Voy a ayudarte. 2 a la 2 es 4, ¿ah? 2, 10, 5. 2 a la 2 y 5. Y 5, muy bien. Ahora, ¿cuál es la factorización prima de 15? La de 15 sería 3 y 5. 3 y 5, ¿ok? Sería 3 y 5. Ahora vea lo que va a pasar. Aquí yo tengo 3 por 5 y aquí tengo 2 a la 2 por 5. Vean que aquí yo no tengo un 3, pero antes Carla me dijo, profe, aquí puedes poner un 3 a la 0. Y eso es lo mismo que un 5 a la 1. Aquí yo tengo un 3 a la 1, aquí tengo un 5 a la 1, pero aquí podría agregar un 2 a la 0. Esto es para que los dos números se parezcan. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos bien. Sí, Brando. Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo sé que el 15 no divide al 20? Vea las potencias del 2. Si usted se fija en las potencias del 2, el exponente 0 es más pequeñito que el 2. 0 es más pequeñito que 2. Sí. Sí. Ahora fíjese en la potencia del 3. Aquí hay un 1 y aquí, ¿qué tenemos? Un 0. ¿Será 1 más pequeñito que 0? No. No. Y ahora fíjese en la potencia del 5. Tengo un 1 y aquí tengo un 1. 1 es menor o igual que 1. Sí. ¿Sí? Pero mira que de los tres casos está fallando uno. Este falla. Entonces, con solo una desigualdad que falle, ya el 15 no divide al 20. Okay. ¿Sí me entendiste cómo funciona el teorema? Sí. Muy bien, vamos a ver otra persona para poder seguir, porque si eso no queda claro, no vamos a entender la última, el último teorema. Voy a dejarles ese por ahí. Vamos a ver, voy a preguntarle a Esteban. Esteban, yo puedo decir que el 4 divide al 12. Voy. El 4 divide al 12. Esteban, ¿será posible? Sí, pero estoy sacando la Ajá. factorización, a ver. Ok, ¿cuál es la factorización prima de 12? 2 a la 2 por 3. Por 3. ¿Y la factorización prima de 4? 2 a la 2. 2 a la 2.
recuerden lo que dijimos. Yo ocupo que esos dos números se parezcan, entonces falta un 3, le pongo un 3 a la 0, ¿verdad? Ujú. Y ahora, ¿qué hacemos cuando ya tenemos las mismas bases? ¿Qué tengo que hacer para darme cuenta que sí es divisible? Comprobamos los exponentes. Muy bien, por ejemplo, el exponente del 2 es un 2. ¿Será menor o Ajá. igual que el del 2? Sí, Sí, ahora me fijo aquí, en el 3 tengo un 0. ¿Será menor o igual que el exponente de este otro, que es un 1? sí, también. Sí, entonces no hay fallos. Todo bien, entonces en este caso sí se cumple. 4 sí divide a 12. ¿Está clarito? Sí. Bueno, chicos, entonces vean qué bonito. El teorema que acabamos de ver es eso. Nos dice que un número divide a otro si comparando los exponentes son menores o iguales. Cuando esto sucede, entonces de hecho tenemos un premio, o sea, se nos genera también una extra, porque entonces el número que lo divide ya sabemos que es un divisor. Entonces, pero en este caso, el 15 no divide el 20, no es un divisor. Entonces ya sabemos distinguir cuándo no son divisores con este teorema que acabamos de ver. Entonces, fíjense en la descomposición prima y vamos a tener una gran ventaja. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Esto que puse acá era el teorema de la vez pasada. El teorema de la vez pasada que habíamos demostrado era que si A y B son enteros, no ambos ceros, y D representa el máximo común divisor, esto ocurre si solo si D es mayor que 0, D divide A y D divide a B, y una de las cosas importantes, yo creo que ese no lo probamos, pero es parecido. Si cualquier otro número divide a A y divide a B, entonces ese número tiene que dividir al máximo común divisor. Eso ya lo habíamos demostrado, pero vamos a dejarlo ahí para recordar las tres condiciones para que un número sea el máximo común divisor. Entonces, con estos previos y con este teorema que vimos, vamos a ver el teorema que relaciona el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Aquí viene todo el teorema. No es difícil, pero tenemos que tener lo anterior, es decir, las situaciones previas. Entonces, vea lo que pasa aquí, chiquillos. Este teorema lo que me dice es que si A tiene esta descomposición a través del TFA, del teorema fundamental de la aritmética, con exponentes alfa sub i, bueno, a sub i, y yo tengo que B tiene esta descomposición prima con exponentes beta sub i, donde cada vez sub i es primo, ¿ok? Los exponentes de a sub i son mayores que 0, y los exponentes, perdón, de b, que son los b sub i, son mayores o iguales que 0, entonces el teorema me dice que el máximo común divisor siempre va a ser la descomposición prima de A y de B con exponentes S sub i. ¿Quiénes son esos exponentes? Son los mínimos exponentes que tienen AI y B sub i. ¿Y quién va a ser el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de A y B es la factorización prima de o la multiplicación de los P sub i con exponentes T sub i. ¿Quiénes son T sub i? Son los máximos exponentes que tienen los A sub i y los B sub i. Vean qué interesante ese teorema. Entonces, ya lo habíamos hecho, pero como práctico. Ahora también vamos a ver ejemplos, pero lo importante acá es rescatar que si ustedes buscan la descomposición o buscan el mínimo común múltiplo, se fijan nada más en los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice. Vamos a retroceder nada más, me parece que lo habíamos hecho, pero quiero revisarlo. ¿Ok? Ah, sí, aquí lo habíamos hecho. En este ejemplo, el 2.8. En el 2.8, vean que el máximo común divisor tomamos los exponentes más pequeñitos y para el mínimo común múltiplo tomamos los exponentes más grandes. Entonces, esa era la justificación. Bueno, no voy a detallarlo para ir directamente a la demostración de esa acción, pues. Entonces, vámonos acá. Entonces, ¿cómo se hace la demostración? La demostración que vamos a hacer es con base en el teorema anterior. ¿Qué tenemos que probar? Vamos a decir y vamos a empezar con el máximo común divisor. Entonces, aquí solamente voy a probar el MCD, chicos. Para ustedes tienen que hacer la analogía con el MCM. Es el ejercicio que les queda.
Entonces, recuerden, para que sea el máximo común divisor, son 3 condiciones. ¿Ok? Repito, las 3 condiciones estaban acá. Entonces, yo tengo que probar que si yo digo que D es esta productoria, tengo que probar que la productoria es mayor que 0. Luego vean lo que dice acá. Tengo que probar que ese D divide A y tengo que probar que ese D divide a B. Y luego vean lo que dice la tercera parte para probar que es el máximo común divisor. Si F divide A, si hay un F que divide A y hay un F que divide a B, esto va a implicar que el D tiene que dividir al F. Eso es lo que me interesa que suceda ahí. Perdón, tiene que suceder que el F divide al D, porque el D es el máximo. Entonces, DF tiene que ser un divisor más pequeñito que el máximo. Eso es lo que nos dice la tercera propiedad. Entonces, vamos a verlo. Entonces, dice que claramente satisface 1. ¿Cómo claramente? Bueno, recuerden que D es la productoria desde igual 1 hasta acá de P sub I elevada a la S sub I. Pero P lo que representa es el producto, ojo, es el producto de números primos. Los números primos, por definición, son ya mayores que 0. Y estas potencias, nos dice el preámbulo del teorema, que ya son positivas. Entonces, este es un producto de números positivos. Por ende, tiene que ser como mayor que 0. Entonces, por eso ahí dice que claramente satisface 1. Vamos a ver el caso de 2. En el caso del 2, para el máximo común divisor, vea que los S sub I son más pequeñitos que A sub I. Los S sub I son más pequeñitos que B sub I. ¿Y eso cómo lo sabemos, chiquillos? Porque vean que aquí, vean que aquí el A sub I y el B sub I es parte de lo que nos dicen. Vean que el S sub I son los más pequeñitos entre AI y B sub I. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente que S sub I es menor o igual que A sub I y S sub I es más pequeñito que B sub I para cada I. Entonces, vean lo que dice el teorema anterior. ¿Qué pasaba si los exponentes son más pequeñitos que A sub I? ¿Y qué pasa si los exponentes son más pequeñitos que B sub I? El teorema, con los ejemplos que hicimos, significa que a través del sí solo sí, quiere decir que D divide a A y D divide a B. Entonces ya se cumple esta condición. ¿Sí me entendieron eso, chiquillos? Fue como el ejercicio de los exponentes. Si ustedes ven que todos los exponentes son más pequeñitos que los del número que tengo, entonces directamente ya ese número de ese exponente divide al otro. Eso es lo que tenemos ahí garantizado. Pero si tienen dudas me preguntan. Para probar la tercera parte, vamos a ver qué pasa si hay un F que divide A y hay un F que divide a B. Bueno, F en valor absoluto, solamente para que sea positivo, sin pérdida de generalidad, se puede ver como esta productoria. Pero ya sabemos que por el teorema anterior, toda descomposición canónica me permite aseverar que los F sub I, los exponentes, son más pequeñitos que A sub I. Y obviamente que los exponentes son más pequeñitos que B sub I. ¿Por qué puedo garantizar esas dos desigualdades? Porque F divide A y F divide a B. Otra vez usando el teorema anterior. Pero eso quiere decir, chicos y chicas, que por lo tanto F tiene que dividir a D. ¿Por qué F divide a D? Porque recuerden que la única posibilidad es que los F sub I sean menores o iguales que los D sub I. Y si eso pasa, F divide a D y se cumple la condición 3. Entonces, con eso ya probamos que esa manera de escribir el máximo común divisor es posible. Es decir, los S sub I son los mínimos de los AI y los B sub I. A ustedes les queda hacer la prueba, pero con el mínimo común múltiplo. Entonces, traten de hacerla como una especie de ejercicio. ¿Ok? Recuerden que tienen que probar 3 condiciones. Ya se las había anotado. Que D es mayor que 0, que A divide a D, que B divide a D. Bueno, D no como máximo, sino ahora el D lo cambian por un M, que va a ser el mínimo común múltiplo. Y lo mismo en la tercera parte. Pero en vez de decir que F divide a A y F divide a B, es que un A divide a un N, un B divide un N,
y por lo tanto el n divide al m, donde el m era el mínimo común múltiplo. Entonces traten de hacerlo. Es muy parecido al máximo, pero no es igual, ¿verdad? Pero usan el principio de desigualdad, ya no como menores iguales, sino como mayores, ¿verdad? Entonces jueguen con esas condiciones. Muy bien, veamos un ejemplo de este teorema, o qué es lo que nos asevera este teorema. Véanlo aquí. 1800 se puede ver como 2 a la 3, como 3 al cuadrado y como 5 al cuadrado. 3780 se puede ver como 2 a la 2, 3 a la 3, por 5 por 7. Y 4900 se puede ver como 2 a la 2, 5 a la 2 y 7 a la 2. Entonces, ¿qué pasa si yo saco el mínimo común múltiplo? Perdón, es al revés. ¿Qué pasa si yo saco aquí el máximo común divisor de estos tres números? Entonces, me fijo en todas las bases y las escribo. Vean que aquí aparece un 2, que son estos dos que están aquí. Luego escribo 3. Vean que todos tienen 3, excepto 4900, pero le pongo un 3 a la 0. Luego observo que tengo 5, entonces pongo 5 y luego coloco 7. Aquí no hay un 7, pero pongo un 7 a la 0. Y las potencias que uso son las más pequeñitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces observe que 1800 tiene potencia 3 en el 2, potencia 2 en el 2 y potencia 2. Entonces vea que se utiliza la más pequeña, que es 2. De los 3, tengo potencia 2, 3 y no aparece la que es 0. Bueno, esa es la que se queda. Luego busco las potencias más pequeñitas entre 5. Vea que aquí tengo 5 a la 2, 5 a la 1 y 5 a la 2. Bueno, me quedo con 5 a la 1. Y de 7, aquí hay un 7 a la 1, un 7 a la 2 y aquí había un 7 a la 0. Pero bueno, ese no aparecía, ustedes lo agregan y es este. Entonces, al usar las mínimas potencias, las mínimas potencias que van a ser de esos numeritos, de esos exponentes, entonces me da el máximo, que va a ser 20. Y para construir el mínimo común múltiplo, entonces utilizo las mismas bases, pero ahora utilizo las potencias más grandes que aparecen en cada número. Entonces, al hacer la multiplicación, me da 264.600. Chiquillos, ¿dudas, preguntas? Todo eso sí me lo entendieron con ese teorema. El teorema ahora sí me garantiza cómo construir el máximo y el mínimo con la factorización prima. No sé si hay dudillas, chiquillos. Bueno. Muy bien. Estos eran unos ejercicios que teníamos que resolver. Yo no sé si ustedes lo hicieron o si alguien lo hizo. Dice que probar que dos enteros consecutivos son primos relativos. Bueno, vamos a resolverlo entonces para ver qué fue lo que hicieron. Entonces, respuesta. Entonces uno dice, sean A y A más 1 con A que pertenece a Z, dos enteros consecutivos. Dos enteros consecutivos. Entonces, el ejercicio decía que había que probar que son primos relativos. Bueno, significa que si son primos relativos, entonces A y A más 1, si yo saco el máximo como un divisor entre A y A más 1, tiene que valer 1. Pero por la identidad de Bezout, recuerden que eso significa que existen X y Y que pertenecen a Z, tal que X por A más Y por A más 1 me tiene que dar 1. Entonces tenemos que buscar dichosos enteros, X y Y. Si los encuentro, listo. Pues entonces quiere decir que son primos relativos. Entonces, vean lo que pasa aquí, chiquillos. Esto es lo mismo que tener que X más A más YA más Y me tiene que dar 1. Pero yo ahora agrupo las letras A y saco a factor común la letra A. Entonces me queda A por X más Y me tiene que dar 1. Y si le prestan atención, esto es lo mismo que escribir A por X más Y es lo mismo que A por 0 más 1. Vean que lo estoy agregando como un neutro. Bueno, lo que quiero que vean entonces es que la única manera para que esas dos cosas sean iguales
es que lo que está a la par de la X tiene que ser igual a lo que está a la par de la A. Vean que aquí la A no estaba. A no estaba. Pero si no está, quiere decir que es lo mismo que escribir A por 0. A por 0 me da 0 y 0 más 1 da 1. Y vean que aquí está la Y. Entonces la Y es la que está aquí a la par, la que estoy marcando con dobles asteriscos. Entonces se forma un sistema de ecuaciones donde X más Y vale 0 y donde la Y vale 1. Bueno, ya sabemos cuánto vale Y. Y si lo sustituimos aquí arriba, me queda que la X vale ¿cuánto? Menos 1. Muy bien, por lo tanto, A y A más 1 son primos relativos. ¿Por qué? Porque encontramos los enteros. La X tiene que valer menos 1 y la Y tiene que valer 1. Y listo, ahí lo pueden comprobar. Ustedes pueden hacer menos 1 por A más 1 por A más 1. Y si hacen este cálculo, vean que me queda menos A más 1. Y vean que a la hora de hacer la combinación lineal me está dando 1. Pero si da 1, ya sabemos que eso significa por definición que eso es el máximo común divisor. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? ¿Se lo pudieron hacer ese ejercicio así? Bueno, supongo que sí. Vamos a ver. Muy bien, chiquillos. Veamos este otro. Dice este ejercicio, si A y B son naturales y A divide a B, hay que calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Este yo sé que Esteban me lo dijo. Entonces ahí Esteban y Paola, que trabajaron juntos, creo que fue el martes, yo no sé si fueron ellos, lo estaban haciendo. Pero yo les dije que tenían que utilizar este teorema que acabamos de ver, ¿verdad? La relación entre el MCD y el MCN. Bueno, entonces vean, chiquillos. Número 1, como A divide a B, esto significa que existe un K que pertenece a Z, tal que B se puede ver como A por K. Y vean que este K tiene que ser un entero positivo, porque nos están diciendo que A y B son naturales. Entonces, ojo con esta observación. Entonces, K es un entero positivo. Es más, uno se puede atrever a decir que es un número natural, pero como uno puede incluir el 0 o no, entonces dejémoslo como entero positivo. Bueno, la cosa es que no hay ningún problema. Entonces, note que B es igual a A por K y es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, noten esto que está aquí. Entonces, en la parte 2, ahora sí, yo les digo a ustedes, chiquillos, ¿quién es el máximo común divisor de A por B? Bueno, resulta y sucede que ese es lo mismo que el máximo común divisor de A y de A por K. Pero vean que el máximo común divisor es el entero más grande que divide A y A por K. Entonces aquí es la letra que se repite. El máximo común divisor es A. Y como es natural, ya sabemos que es mayor que 0. Entonces ya tenemos el máximo común divisor. Y la tercera parte, yo quiero sacar el mínimo común múltiplo de A por B. Pero vimos el teorema que el mínimo común múltiplo es el valor absoluto de A por B entre el máximo común divisor de A por B. Pero ya sabemos que A y B son positivos, entonces se puede quitar el valor absoluto. Es decir, el producto de enteros de números naturales pues sigue siendo natural y es positivo. Y ya sabemos que el máximo común divisor es A. Pero las A se cancelan y me está quedando B. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? El máximo común divisor de A y B es A. Y el mínimo común múltiplo de A por B, ¿quién va a ser, chiquillos? B. Y esto ocurre sí, solo sí. Bueno, ocurre con la premisa de que A divide a B. Si esto no se cumple, pues tenemos otras respuestas, otras variaciones. Pero ahí estaría resuelto el ejercicio. Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Sí está clarito? Sí, profe. Sí. Bueno, vean que no son difíciles los problemas. Lo que pasa es que hay que tener como ese cuidadillo. Bueno, veamos el siguiente. Ya con este estoy resolviéndole varios ejercicios. Esteban lo había hecho. Lo puede compartir en el grupo, pero vamos a hacer como la idea.
Entonces, como en todos los problemas de máximo común divisor, entonces yo quiero hacer la prueba de este ejercicio. Entonces yo voy a decir que sea D igual al máximo común divisor de A y B. Y voy a decir que sea E el máximo común divisor de A de B y de AX más B por Y. ¿Ok? Entonces, uno puede partir de ahí. Entonces, ¿qué es la idea? Si D es el máximo común divisor de A y B, recuerden que la definición, y ya lo hemos visto en varios teoremas, quiere decir que D divide A y D divide a B. Pero eso significa que D divide a la combinación lineal de ellos por un lema que teníamos. Es decir, D divide a X más BY. Es decir, para X y Y que pertenecen a Z, para algunos enteros X y Y. No, en realidad para cualquier entero X y Y. Pero eso significa varias cosas. Entonces, eso significa que tenemos que D divide A, tenemos que D divide a B, y ya tenemos que D divide a X más BY. O sea, D está dividiendo a tres cosas. Entonces, es claro que D tiene que dividir a E, donde era el máximo común divisor de esos tres. Entonces, ya tenemos eso por un lado. Por otro lado, si E es el máximo común divisor de A, de B y de AX más BY, recuerden que esto significa que E divide A, tenemos que E divide a B y tenemos que E divide a X más B por Y. Pero hay una propiedad de lógica donde se llama la simplificación. Nosotros podemos quitar esta parte. Y es lo mismo que nos quede, vamos a ponerle aquí la regla que se llama simplificación. Vamos a simplificar, es decir, no sé si era simplificar. La cuestión es que hay puro sí. Yo puedo quitar esta parte. Y es lo mismo que decir que E divide a, Y divide a B. Pero, ¿qué significa esto? Si E divide a, Y divide a E, quiere decir que E divide a D, donde D era el máximo común divisor. Entonces, chiquillos, tenemos que se cumple arroba, tenemos que se cumple B arroba, y si D divide a E y Y divide a E, ¿qué es la conclusión de arroba y B arroba? ¿Cuál es la conclusión lógica? ¿Sí? Que Iguales. son iguales. Muy bien, Esteban. La única posibilidad es que sean iguales. Algunos casos ustedes ven valor absoluto, pero en máximo común divisor, acuérdense que el máximo es positivo por definición. Entonces, no hay necesidad de usar un valor absoluto. La única opción que nos queda es que sean iguales. Entonces, vean eso, no se les olvide. Si D divide a E y Y divide a D, y están hablando de máximos común divisores, la única posibilidad es que sean iguales. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos, con ese ejercicio? ¿Está clarito? No se les olviden las reglas lógicas. Hay una que se llama la simplificación, que se veía en los primeros cursos, entonces por eso uno puede quitar ahí el i y jugar con las reglas que me competen. Bueno, veamos este ejercicio. Este ejercicio que está acá es un ejercicio muy bonito, pero está en el libro, es como un ejemplo, pero es muy interesante para generar combinaciones con números primos, sobre todo, bueno, con primos relativos. Vea que este ejercicio dice que, bueno, este ejemplo dice, muestre que si P es de la forma 4K más 1 y P es de la forma 3K' más 1, dice que hay un entero K' en los enteros que me permite escribir P como 12K' más 1. Entonces, antes de ver la solución, quiero que vean que P menos 1 se puede ver como 4 por K. Si yo hago ese despeje como parte de la hipótesis. Y aquí yo puedo ver, chiquillos, que P menos 1 se puede ver como 3 por K'. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vean que el máximo común divisor entre 4 y 3 es 1. Es decir, son primos relativos. Entonces, la solución, eso es lo que nos va a ayudar. Vean que aquí, cuando yo dije que P menos 1 es igual a 4K, esto significa que 4 divide a P menos 1. Y aquí yo vi que P menos 1 es igual a 3K'. Es lo mismo que decir que 3 divide a P menos 1. Entonces,
como yo sé que el máximo común divisor entre 4 y 3 es 1, y ya yo tengo que 4 divide a p menos 1 y 3 divide a p menos 1, entonces el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 va a ser 12. ¿Estamos de acuerdo? Fue lo que vimos en el ejercicio anterior. Vamos a ver si me lo topo por acá para que lo vean. ¿Ok? Vean lo que pasó aquí. Ah, no, no lo tenemos acá. Bueno, no importa. Hay una característica, este es otro teorema que tenemos que ver. Hay una característica que si el máximo común divisor de A y B es 1 y el mínimo común múltiplo yo lo quiero calcular, entonces solamente hay que hacer A por B. Ah, pero es fácil, sí, no dije nada, chiquillos. Véanlo acá. Recuerden que yo les dije a ustedes, recuerden el teorema que vimos. El teorema que vimos es que el mínimo común múltiplo de 3 y de 4 es lo mismo que 3 por 4 en valor absoluto entre el máximo común divisor de 3 y de 4. Pero sabemos que esto es 1. Por eso es que el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es solamente 12. Porque 2 entre 1 pues sigue dando 12. Entonces por eso se hace esa aseveración. Entonces de aquí se desprende que vale 12. Pero siempre y cuando los números que use son primos relativos. De ahí, chiquillos, si el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12, entonces va a ocurrir que 12 divide a p menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, eso lo que me va a permitir asegurar es que existe un k que pertenece a los enteros, tal que p menos 1 es igual a 12k', o que pues se puede escribir como 12 por k doble prima más 1, que es lo que me estaba pidiendo este ejercicio. Entonces, vean qué interesante, porque estamos usando el teorema anterior, estamos calculando el mínimo común múltiplo y estamos usando la definición. Y recuerden que la definición de mínimo común múltiplo es que al ser 12 es positivo, quiere decir que 3 divide a 12, el 4 divide a 12, vamos a apuntarlo aquí, como el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12, entonces recuerden las propiedades. 12 es mayor que 0. La otra característica es que el 3 divide al 12 y tenemos que el 4 divide al 12. Y la tercera característica es que si yo me doy un entero cualquiera, por ejemplo p menos 1, ojo, si yo me doy un p menos 1 que pertenece a los enteros y se está cumpliendo que 3 divide a p menos 1, perdón, sí, que 3 divide a p menos 1 y se cumple que 4 divide a p menos 1, entonces eso quiere decir que el mínimo común múltiplo de 3 y 4 también tiene que dividir a p menos 1. Es decir, se está cumpliendo que el 12 divide el p menos 1. ¿Sí vieron esa característica, chiquillos? Se usó la definición del MCM, por eso podemos aseverar esas condiciones. ¿Dudas, preguntas? Todo clarito, chicos. Bueno, cualquier cosa, ahí me escriben en el chat o me preguntan. Bueno, entonces ya con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, la lección número 11 del 8 de mayo, la parte de 3, es hacer ejercicios relacionados con esta materia. Ya estos serían como los trabajos asincrónicos que a través de consulta ustedes me pueden hacer. Entonces, bueno, algunos ejercicios. Hallar enteros, esto es uno muy parecido a la práctica, tienen que encontrar enteros A y B, tales que la suma de 216, pero que el mínimo con múltiplo me dé 480. Luego, probar estos corolarios, los pueden encontrar en internet o en los libros que están ahí en recursos. Ahí ya, yo creo que ahí vienen resueltos. Entonces, probar estos dos teoremitas, dos corolarios, que el mínimo común múltiplo de M1, M2 hasta MK, si todos son primos relativos, es nada más multiplicar los números, aquí son puntos suspensivos, y aquí hay un corolario que nos dice que si tengo M1, M2 hasta MK y M sub I divide a todos los I, entonces quiere decir que el mínimo como múltiplo divido a A. Aquí viene el ejercicio por inducción completa, pero se lo pueden encontrar hecho. ¿Estamos de acuerdo?
y si no, aparece en el examen. Eso es lo que estamos montando. Bueno, y después, chiquillos, ejercicios relativamente fáciles sobre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces, para que los puedan hacer, son ejercicios como de escuela, pero traten de hacerlos dentro del contexto de las definiciones que vimos. Es decir, explíquenlo bien, háganlo en dibujos, o sea, traten de hacerlo bien bonito estos dos que quedan. Muy bien, chiquillos. Entonces, estamos. Cualquier cosa, estos serían los ejercicios que hay que trabajar. Los más feillos son los corolarios, pero ya les dije que los pueden encontrar en los libros para que los estudien. Y esos problemitas para que los hagan en la casa. Y me pueden preguntar. Recuerden que está la práctica. Y cualquier cosa, estamos en contacto, chiquillos. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Recuérdense que ahí estamos por cualquier dudita y nos estamos comunicando. Pura vida, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Hasta hasta luego. luego. Gracias.